Bueno, buenas noches, bienvenidos. Ey, tienes que bajarle dos porque si Eh, no, ¿no? bueno, Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? Hola, buenas noches. Bueno, gracias a todas las personas también que se van conectando. Creo que este es un momento trascendental y qué bacano que cada uno de nosotros desde sus visiones y desde sus experiencias nos podamos encontrar para hablar sobre cómo construir país y hacia dónde vamos en estas elecciones, que ya estamos a tan solo unas horas de las elecciones presidenciales más importantes de los últimos años. Ese ha sido un proceso electoral que les digo que desde mi perspectiva y también desde la perspectiva de muchas personas con las cuales tengo la oportunidad de compartir, pues ha estado marcada por una fuerte polarización ideológica. Es como que si pareciera que este debate público simplemente se enmarcara hacia o sos de derecha o sos de izquierda. Pero más allá de esas posiciones políticas hay preguntas fundamentales que impactan nuestra vida cotidiana y por eso creo que es la importancia de este espacio. Y es que también hablemos sobre la importancia de ese crecimiento económico, de la generación de empleo, de la inversión, de la competitividad, y es precisamente desde el ámbito económico en donde surgen estas inquietudes y es que muchos emprendedores se preguntarán, ¿y qué va a pasar con nosotros? Pero también las MIPYMES, los empresarios, ¿y qué va a pasar con nosotros si gana un gobierno, si gana Abelardo de la Espriella o si gana Iván Cepeda? Y precisamente nos encontramos acá para analizar esto. Así que bienvenidos, bienvenidas a quienes se van conectando. Este va a ser un espacio de reflexión y de análisis en donde buscamos construir, pero construir desde un enfoque de, venga, sumémonos y construyamos país, no desde esta polarización ideológica pues que se ha venido dando. Así que quiero empezar presentando a nuestros panelistas que nos acompañan en esta tarde. Empiezo presentándome. Mi nombre es Nora Juliet Nagles. Soy comunicadora con énfasis en comunicación para el cambio social, especialista en comunicación de gobierno y estrategias de campaña. Y los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a caminarme el territorio. Caminarme los territorios que históricamente nos han dicho, hey, no vaya para allá, que todavía tienen grandes problemáticas o se enfrentan a grandes desafíos y allá es donde yo he dicho, para allá voy, a donde nadie va, allá yo quiero ir y miremos cómo lo transformamos. Nos acompaña también Luis Fernando Mercado, él es economista, especialista en finanzas, magíster en administración financiera y especialista en machine learning. Nos va a estar hablando hoy sobre la pobreza. Nos acompaña también por aquí Harold Rivas, un experto en turismo, es economista, magíster en políticas públicas, candidato a magíster en gerencia turística, con más de 12 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo económico y turismo. Fue director general de Cotelco, capítulo Valle del Cauca, y exdirector de CITUR, que CITUR es el Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Harold es un referente nacional en inteligencia turística, ha liderado la interventoría de proyectos de regalías para la reactivación de San Andrés y Providencia y Santa Catalina y además también es docente de la Javeriana de Cali. Por acá también vamos a estar hablando con Cristian Cristian Fraser, él es profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, tiene un PhD en Economía de la University Paris, de Panthéon Sorbonne en Francia, Visiting Scholar en UC Irvine en Estados Unidos y sus líneas de investigación han sido Economía Moderna, Filosofía de la Economía e Historia del Pensamiento Económico. Y también hola, nos ¿qué tal? acompaña Mario Valencia, que Mario Valencia ha venido también trabajando diferentes temas de economía, es economista de la Universidad Autónoma de Occidente, con tesis meritoria, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, ex subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, participó en la elaboración y ejecución de la Política Nacional de Reindustrialización en el periodo 2022-2026,
exdirector de Productividad y Competitividad del MINCIT, 20 años de experiencia, profesor universitario en la Nacional, en la Universidad de los Andes, en la Externado, en la Central y en la CESA, y aparte también es escritor, autor de 5 libros y más de 300 columnas de opinión en El Espectador y la revista Dinero. Así que estas somos las personas que los vamos a estar acompañando durante esta jornada. La idea es que en máximo 60 segundos podamos abordar cuáles son los desafíos en términos económicos que nos vamos a enfrentar y que mañana, más que salir a votar porque es que yo escuché que mi vecina me dijo, o es que lo va a preguntar a mi primo o a mi tía por quién es que debo votar, podamos tener esos argumentos propios, personales, que nos lleven a decir, esta es la propuesta que va en la línea donde me puedo desarrollar personalmente yo y donde se puede desarrollar mi entorno, pero también donde puedo aportar con mi voto al desarrollo del país. Así que empecemos. Vamos a iniciar con el tema de pobreza y para ello vamos a iniciar con Luis Fernando Mercado, economista y especialista en finanzas y machine learning. Luis, yo siempre he escuchado que pues en Colombia hay mucha pobreza, entonces uno siempre escucha y entonces los gobiernos en los medios de comunicación nos dicen, pero es que no venga, es que estamos avanzando, pero es que la pobreza multidimensional en Colombia, hemos avanzado mucho en ello, le hemos apostado a la disminución de esa pobreza multidimensional, los emprendedores, los empresarios, los territorios se están desarrollando, ya no se habla de pobreza, de pobreza extrema. Pero la gente muchas veces siente que no está mejorando, que la percepción no se está dando. Usted que ha trabajado con datos y con modelos, ¿cómo uno sabe si realmente lo que nos dicen nuestros gobernantes es cierto, si nos están vendiendo humo o o están trabajando desde la psicología del consumidor y es, venga, le paso los números que usted quiere escuchar o si realmente eso está pasando? Y hablándolo puntualmente en este gobierno de Gustavo Petro. Claro, bueno, muy buenas noches Nora, muchas gracias por estar aquí, por moderar este panel. Buenas noches a todos los economistas que nos acompañan. Ahora, de cada uno, yo creo que es un privilegio para todos escuchar a cada uno de ellos y los temas que trae. Ahora, bien, sobre lo que tú presentas, entre tanto, voy a pedirle al máster si nos puede proyectar una imagen que tenemos para hablar de ese tema de pobreza, pero antes contextualizar, y es qué es lo que estamos midiendo, qué es la pobreza, y hay dos formas de medir la pobreza, monetaria, multidimensional. Vamos a hablar en este momento de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, el DANE hace el cálculo de una canasta de bienes, ¿cierto? ¿Y cuánto cuesta esa canasta de bienes al mes en el mercado? Y eso le da un valor. Y entonces lo que contabiliza, ¿cierto? Es cuántas personas están debajo de esa línea, de ese umbral, y ese es el número de personas que se encuentran en la pobreza monetaria, ¿cierto? Entonces, finalmente, es el acceso a través de precios de mercado a esa canasta de bienes. Teniendo esto como contexto, ahora sí, miremos los números. En los números nosotros podemos ver que nosotros bajamos del 31.8%, ¿cierto? De pobreza, bajamos al 28%. En el gráfico, como podemos ver acumulado, y de hecho ahorita hay un gráfico que tiene, si el máster me lo permite, que es un poco más extenso y nos permite ver la serie desde el 2012. Exacto. Este gráfico creo que es lo más diciente que podemos decir sobre el gobierno del cambio. El gobierno del cambio recibe una pobreza monetaria del 36.6% y se entrega en este caso, que es el dato más reciente para el cierre del 2025, en un 28%, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir en términos de personas? Significa que más de 3.85 millones de personas salieron de la política de la pobreza monetaria.
Y Ok. hay otra medida que también es la pobreza extrema. De esa salieron 1 millón de personas, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la entrega, ¿cierto? Y podemos ver que desde la medición que tenemos bajo esta metodología, es el que se mide desde el 2012. Tenemos hoy el dato más bajo que se ha presentado, pues, en la historia reciente de Colombia. Para contextualizar un poco, porque también recibimos en abril de este año, recibimos los datos de pobreza multidimensional. Y a diferencia de la monetaria, esta se basa en el conjunto, digamos, ya de bienes y servicios que puede acceder, como por ejemplo educación, entretenimiento, y el tema de necesidad, de otros tipos de necesidades básicas satisfechas. En ese orden de ideas, en la pobreza multidimensional, presentamos una cifra, por fin descendimos a un dígito, bajamos al 9,6%. Eso quiere decir que más de 1 millón de personas también salieron de la pobreza eh, multidimensional. Entonces, esos son los datos que hoy entrega el gobierno del cambio en términos de pobreza. Es decir, que cuando yo hablo de pobreza monetaria o de, digamos, como que pobreza multidimensional, es importante comprender que hay un umbral que me mide. Si yo paso ese umbral, significa que he avanzado y estoy accediendo a, a la canasta de bienes y servicios, que eso automáticamente se traduce en ya no estás en pobreza extrema, ya has pasado ese umbral y podríamos decir que en este gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, que lo recibe en 31,8%, lo bajó al 28%, 3,8 puntos, esos 3,8 puntos es significativo, es el porcentaje que normalmente se debería de disminuir, cuáles han sido como los retos. Claro que existe una tendencia, ¿sí? Y estamos entonces hablando de la velocidad, ¿cierto? De la velocidad en que el indicador. Y es muy válido, ¿cierto? Cuando tenemos tendencias largas y vemos que incluso en los promedios de los periodos de gobierno, la velocidad del descenso en este indicador es del 3,8%, que está por encima del promedio histórico. Entonces, incluso desde esa medida, vemos que estamos reduciendo la pobreza monetaria mucho más rápido que en otros periodos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Eh, ¿Cómo les parece que lo hagamos mejor? Damos después de cada panelista un espacio para que las personas puedan preguntar o desarrollamos todo el conversatorio y que al final las preguntas las podamos resolver. Yo creo que lo mejor es al final, y las personas pueden ir, claro, haciendo las preguntas y podemos seleccionar de acuerdo a la temática para cerrar al final del panel. Perfecto. Luis Fer, para ya cerrar un poco con tu intervención, hay un dato curioso que estaba investigando ahora y es que Colombia tiene un municipio donde más del 80% de la población era pobre, es decir, su pobreza era multidimensional y solo hasta apenas hace 10 años ese proceso empezó a cambiar, pero no me apareció muy bien cuál era el municipio, cuál es. No, no lo conozco, pero lo que sí es muy importante saber es que hay una heterogeneidad en las disminuciones entre ciudades, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos a Quibdó, por dar un ejemplo, que es quien presenta un 46% de pobreza monetaria versus indicadores como en otras ciudades, como Medellín, que están al 9 o el 10%. Entonces vemos que incluso no solamente entre ciudades, sino la parte cabecera y rural, también hay unas brechas. Y eso nos indica, ¿cierto?, lo importante que es redirigir la inversión social del país, porque muchas veces, o digamos que siempre ha habido una crítica, que los modelos centralistas no llegan a las regiones. Y aquí la evidencia está diciendo, oiga, estamos mejorando, ¿cierto? Estamos acortando estas brechas, pero todavía nos hace
nos hace falta entonces un gobierno que también tenga presente y como prioridad la inversión social en los territorios. Listo. Y me quedo con esto último que habló un poco Luis Feries, esa importancia de esa inversión social en los territorios, porque es precisamente cuando hablamos de invertir en los territorios y cuando hablamos de esa disminución de la pobreza, también es importante entender cómo los destinos se vuelven más competitivos. Y cuando yo convierto un destino más competitivo, pues entonces me llega turismo. Y cuando me llega turismo hay mayor desarrollo económico, hay una transformación. Y con esto le doy paso a Harold Rivas, economista, exdirector de CITUR Valle del Cauca. Harold, usted que dirigió el sistema de inteligencia turística del Valle del Cauca, seguro tiene pues los datos de primera mano. Eh, ¿Qué tan cierto es que el crecimiento turístico se ha ido dando? Pues hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, ya Colombia, Cali, Valle del Cauca empieza a estar en el mapa mundial y eso pues obviamente significa un crecimiento para los territorios, para las comunidades. ¿Cómo usted ve en redes sociales? ¿Realmente es una percepción ciudadana? ¿Realmente es un tema de las alcaldías diciéndonos estamos invirtiendo para que llegue más gente a los territorios y no está llegando? ¿O efectivamente esa cifra sí ha crecido, tanto a nivel nacional como a nivel local y departamental? Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. La respuesta corta es sí, efectivamente son cifras reales, pero para entender un poco también cuál ha sido la dinámica dentro del sector turístico, hay que entender también de dónde venimos en materia de por qué el turismo aparece como una estrategia institucional desde el gobierno nacional. No voy a irme tan atrás, voy a comenzar, digamos que del gobierno de Juan Manuel Santos I, donde de alguna manera estábamos construyendo lo que iba a ser el proceso de paz y veníamos también de una desaceleración del precio de los hidrocarburos, lo que y poco a poco fue generando una devaluación del peso colombiano, pero que el proceso de paz más esa devaluación comenzó a generar un boom muy importante sobre dos mensajes grandes a la comunidad internacional. Uno, que éramos un país más económico para visitar, y segundo y más importante, que éramos un país que ahora se podía recorrer. Y eso nos fue generando que básicamente pasáramos en el 2011 de tener 1.5 millones de visitas de visitantes internacionales o extranjeros no residentes a hoy casi 15 años después, casi 5 millones de visitantes no residentes. Ahora, si ustedes revisan cifras, hay cifras de más de 6 millones de visitantes extranjeros, pero dentro de la conceptualización de visitantes extranjeros también incluyen extranjeros residentes, colombianos residentes o no residentes que vienen al país y que también hacen parte de esta cuenta que hace Migración Colombia, que es la fuente oficial. Sin embargo, para hacer un análisis más robusto, pues solamente voy a tomar la cifra de extranjeros no residentes. Y este proceso de crecimiento importante que se ha venido generando a través del turismo internacional no pudo haberse dado sin el proceso de paz. Y eso es un mensaje muy importante porque no podemos hablar de turismo si no seguimos hablando de el fortalecimiento de la construcción de paz. Y dentro de ese fortalecimiento de la paz, el tejido social, el ecosistema empresarial es fundamental. No puede haber empresarios sin que el ecosistema tenga las condiciones necesarias para poder generar empresa, porque hoy tenemos un interés creciente en la demanda internacional que nos va a permitir poder generar eso. Y eso lo vamos a ver en las cifras. Por ejemplo, así como hemos crecido alcanzando los máximos históricos en visitantes internacionales, también lo vemos en conectividad aérea, donde tanto vuelos entre pasajeros nacionales e internacionales en los últimos 9 años o en los últimos 3 periodos, ¿Sí? básicamente, ¿me están escuchando? Sí, claro. Sí, te estamos escuchando, Ah, ok, estamos aquí ok. viendo la gráfica. Pero ahí no están colocando las gráficas mías, ¿no? Estoy viendo que están colocando de temas de desigualdad en la propiedad de la tierra y yo estoy hablando de conectividad y transporte. Creo que esa no es mi presentación, creo que ese era el profesor Mm. Christian Fraser. Listo. Mientras vamos colocando las mías, sigo explicando. Entonces, la conectividad, abrir caminos de conectividad es abrir pasos para el turismo. Hemos venido creciendo de manera importante en términos de pasajeros y aéreos. Por momentos hay destinos donde se cierran aerolíneas, se cierran conectividades, se bajan frecuencias.
otros destinos comienzan, por lo contrario, comenzar a subir frecuencias. Como ustedes saben y lo han visto en las noticias, hay aeropuertos que están completamente colapsados por el exceso de pasajeros, y mientras hay otros que han disminuido. Y creo que ahí este gobierno nacional tiene un acierto muy importante con respecto a la democratización y a la descentralización del famoso Triángulo Dorado. Así como el Triángulo Dorado de Colombia eran Cali, Medellín y Bogotá, el Triángulo Dorado en turismo era Cartagena, Medellín y Bogotá, por sus resultados en términos de creación de empresas, visitantes extranjeros y pasajeros aéreos. Sin embargo, este gobierno nacional comienza a tener una transición hacia otros destinos, pensando en cómo fortalecemos esos ecosistemas empresariales y esos tejidos sociales dentro de los territorios, que nos permitiera generar nuevas dinámicas dentro de los territorios, pensando en algo muy importante. Si bien es cierto, el turismo es un negocio, y aquí no vamos a hablar sobre si es bueno o malo que el turismo sea un negocio o una actividad empresarial. Aquí lo más importante es que este gobierno entendió que era un negocio, pero más que un negocio, era un instrumento de desarrollo económico social. Y dentro de eso, creo que también hay que entender que el gobierno Santos II construyó las bases sólidas de lo que se iba a transformar el sector turismo. Aquí, entrándome un poco al territorio de las sensaciones, tengo que decirlo, el gobierno anterior de Iván Duque tuvo un reto muy importante con respecto a lo que pasó en pandemia, que fue el choque más fuerte que ha tenido el sector turismo en los últimos años, pero eh, mm, también venía haciendo algo, que era que todo lo que fueran programas de Santos se fueron desescalando, y eso también generó cierta incertidumbre en el ecosistema empresarial. Sin embargo, pues con la llegada de la pandemia, el gobierno de Duque comenzó a tratar de resolver los problemas, y tuvimos un 2022 muy bueno, que en términos de llegada de visitantes, de vuelos, pero el gobierno del señor Gustavo Petro entiende un poco esas dinámicas, fortalece esas bases que se construyeron en el gobierno de Santos II, corrige algunos temas de Iván Duque, elimina algunos que no funcionaron muy bien, y consolida las cifras históricas que se están presentando en el día de hoy, tanto en llegada de visitantes internacionales, en conectividad y transporte, en empleo turístico, porque estamos hablando de casi más de 1 millón de personas ocupadas alrededor del turismo, y eso que dentro de esta cifra que se saca de la encuesta integrada de hogares, se puede hablar hasta casi de 1,8 millones de empleos generados o personas ocupadas alrededor del turismo, porque hay actividades de otros sectores económicos como el transporte o el comercio, que si no existiera el sector turístico, probablemente ellos no tendrían esos impactos. Yo siempre coloco un ejemplo, que es el municipio donde yo nací, donde yo soy, es de Buga, que está la Basílica del Señor de los Milagros, que recibe 1,2 millones de visitantes al año, y tienen unas actividades artesanales alrededor de la plazoleta de Lourdes, que es de la basílica. Si Buga no tuviera esa atracción turística de turismo religioso, esas actividades comerciales de artesanías no existirían. Entonces, es decir, si bien es cierto, no hacen parte del sector turístico como tal, no son prestadores de servicios turísticos, viven gracias a esa atracción comercial que se genera en el sector. Entonces, también por eso es importante entender esa capacidad que tiene el sector turismo como un instrumento de desarrollo económico, y aquí es donde el gobierno nacional, de alguna manera, comienza a comprender de cómo el turismo también puede comenzar a jugar un papel muy importante en la construcción de paz, en la potenciación de otros sectores económicos. Es decir, no quiero tener Exacto. turismo para que me desplace la agricultura, no quiero tener turismo para que me desplace actividades, por ejemplo, recreativas, sino por el contrario, quiero que el sector turismo me funcione como un instrumento para potenciar la agricultura, para potenciar las actividades culturales, para financiar las actividades deportivas. Y creo que ahí hay un acierto muy importante del gobierno nacional en este periodo, en entender eso. Y una cosa, digamos, que de las cifras que tal vez pueden que no sean positivas, no sé si vieron la semana pasada que Cotelco, el gremio hotelero a nivel nacional, sacó como uno de sus comunicados, donde dice que la ocupación hotelera, uy, se me cayó el celular, qué pena, la ocupación hotelera tiene uno de sus bajos históricos, alrededor de un 50% cerró el año pasado, y cuando en el Ujú. 2019 está en un 57-58% general. Pero eso también se debe a que van apareciendo nuevas modalidades
dentro del mercado competitivo del mercado de alojamiento. ¿Y por qué? Entonces ustedes van a decir, venga, ¿cómo es posible que me estén diciendo que aumenta el número de pasajeros, aumenta el número de pasajeros tanto aéreos, terrestres, nacionales, internacionales, número de llegada de turistas, empleo del sector turístico, y por qué la ocupación hotelera cae? Claro, también aparece el fenómeno de las viviendas turísticas que hoy básicamente son más del 50%, son casi el 60% del sector empresarial de alojamiento entre prestadores de servicios turísticos. Y esto también genera una nueva forma de entender y uno de los retos que tiene que asumir el nuevo viceministerio de Turismo, donde entendiendo también que muchas de estas viviendas turísticas tienen cosas positivas como la integración de unidades productivas a familias, pero también tiene retos como en temas de el tema de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, en temas hasta muy complejos de gentrificación dentro de ciertos territorios. Entonces creo que uno de los retos que tiene el nuevo gobierno con este fenómeno de la aparición de las viviendas turísticas, que está de alguna manera afectando también el mercado de alojamiento, también tiene que ver con el empleo, porque de entre los prestadores de servicios turísticos formales, según el Registro Nacional de Turismo, el alojamiento formal es el principal generador de empleo, seguido de las agencias de viajes. Sin embargo, aquí no entran tanto los restaurantes, que sería el segundo generador de empleo por encima de agencias y un poco por debajo del alojamiento, porque no todos la empresa gastronómica está tipificada como empresa del sector turístico, pero dentro de esta tipificación lo que puede generar una afectación de las viviendas turísticas es a la capacidad de generación de empleo formal. Sin embargo, si analizamos solamente el tema de personas ocupadas, ahí el tema de viviendas turísticas comienza a tener una importancia dentro de este millón de personas hoy empleadas ocupadas alrededor del sector turístico y este famoso 1.8 que se pueden estimar de acuerdo a las otras actividades económicas. Creo que ahí resumí un poco estos últimos 20 años del sector turismo, los retos y las cifras que efectivamente confirman un poco como esos máximos niveles históricos que se han venido generando en el último año. Harold, y qué gran resumen, porque cada año el contexto va cambiando, entonces cuando el contexto cambia, pues por supuesto los retos pues son diferentes. Y me quedo con algo que decías al principio y es, cuando hablamos de turismo también es importante comprender el fortalecimiento y la construcción de paz, porque cuando se da esa construcción de paz es que los territorios empiezan a adquirir las capacidades y a desarrollarse para atraer turismo. Igual también ahí como un punto de algo que he aprendido escuchándote, también un poco a ti que he tenido como la fortuna de escucharte en tus paneles sobre turismo, y es que también es importante comprender que no todos los destinos tienen vocación turística. Yo puedo querer generar turismo en un destino, pero pues hay un ABCD que debo de comprender para saber si ese destino turísticamente puede ser desarrollado. Y sobre todo esa importancia de estos 7 puntos porcentuales que baja un poco, que estábamos en el 57 y ahora estamos en el 50, y cómo el turismo también llega a potencializar otros sectores, porque es que si hay turismo, pues hay desarrollo económico, y si hay turismo, entonces también hay mayor inversión, pero si hay turismo, los destinos se vuelven más competitivos, pero si hay también turismo, entonces la informalidad pues es menor, porque ya tengo una gran demanda, entonces mi oferta debe de estar con la capacidad y con los estándares necesarios para poder recibirla, y que mi destino, por supuesto, se siga apalancando a través de ello. Así que muchísimas gracias, Carol, y sobre todo que es importante también un poco comprender que pues muchas de las comunidades, por ejemplo, cuando hablamos de Buenaventura, como uno de los casos también más cercanos, que estaba creciendo mucho en términos turísticos, el contexto a veces también afecta mucho, pero es como que las comunidades necesariamente no tuvieron que ir a la universidad para poder aprender cómo aprovechar mejor su territorio para poder hacerlo, entonces es un conocimiento empírico y que al final lo aprovechan para poder generar el desarrollo y la transformación del mismo. Es como si el turismo generara empleo sin necesitar un título universitario. Así que muchísimas gracias, Harold. Nos vamos ahora con Cristian.
PhD en Economía de la Universidad del Valle. Cristian, usted que ha estudiado también cómo funciona el dinero y el crédito en la economía, que ese también me parece un tema importante y es ahora en este contexto que hablamos de cómo es que nos estamos relacionando con el dinero. ¿Cómo podemos entender o ayúdenos más bien a nosotros a entender algo, cómo funciona esto desde la práctica real? Y es que la tierra en Colombia funciona como cualquier otro mercado. ¿Por qué nunca se ha resuelto el tema agrario en Colombia? Porque gobierno tras gobierno vemos este tema en la agenda y es como si los gobiernos le huyeran o no hubiera como una respuesta asertiva frente a cómo lo podemos resolver. ¿Se resuelve esto desde la visión personal de cada gobierno o hay una fórmula en cómo podamos resolverlo, unas líneas de trabajo? Hola, buenas noches. Hola Nora y a los demás compañeros del panel. Quisiera pedirle a las personas del máster si me colaboran con las diapositivas, que tengo ahí unas gráficas que nos pueden ayudar a responder las preguntas que me ha hecho Nora, que me parece que son claves para la discusión. Digamos, uno de los problemas fundamentales que tiene Colombia, como tú lo dijiste, la tierra es un activo como lo es cualquier otro activo de un CDT, para poner un ejemplo, una casa, unas acciones, la riqueza de una persona, de una familia. Pero cuando uno mira la distribución de este activo particular en Colombia, pues se da cuenta que la distribución es terriblemente desigual, valga decirlo de esa forma. Entonces, si uno, por ejemplo, la primera parte que ven ustedes de la gráfica ahí nos está mostrando la distribución por número de predios, por tamaño de predios. Entonces, uno puede tener desde un microfundio, que es básicamente un predio menor a 3 hectáreas, hasta un latifundio, que es un predio mayor a 100 hectáreas. Pues bien, básicamente, si redondeamos las cifras, uno encuentra que el 60% de los predios en Colombia son microfundios, son predios muy pequeñitos, mientras que apenas el 1% de los predios son latifundios. Sin embargo, después uno puede hacerse es decir, que buena parte de los propietarios en Colombia son pequeños propietarios, pero luego uno se pregunta, bueno, ¿y qué porcentaje de la tierra productiva en Colombia representan esos pequeños predios productivos en Colombia? Entonces nos está dando una cifra que en mi opinión es aterradora. El microfundio, es decir, estos predios de menor a 3 hectáreas, representa el 62% de los predios, pero estos predios solo ocupan el 4.2% del área ocupada en Colombia. En contraste, si uno revisa para el caso del latifundio, es apenas el 1% de los predios, pero ocupan cerca del 40% del área rural. Es decir, eso te da una idea de la brutal concentración de la tierra que hay en Colombia. Los economistas tienen un indicador que llaman el Gini, para no enredar a la gente en tecnicismos. Si el Gini se acerca a 1, es una desigualdad brutal. Si se acerca a 0, es una distribución que tiende a ser más igualitaria. Pues bien, para Colombia las cifras nos muestran que tenemos un índice de Gini de 0,89, es decir, muy cercano a 1, de nuevo reafirmando la enorme desigualdad que existe en Colombia. Ahora, tu pregunta es muy válida. Alguien decía, ¿y esto por qué nos debería importar? Entonces le pido al máster que avance un poco la diapositiva. Y digamos que si hay como una visión, por un lado hay una visión política que dice, bueno, este problema lo resuelve el mercado, no, el Estado no tiene por qué intervenir. Si la gente, en la medida en que va mejorando sus condiciones, poco a poco irá comprando y accediendo al mercado de la tierra, no nos metamos en ese problema. Por otra parte, hay otra visión que dice, no, eso era un problema en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero hoy en día hay que trabajar en temas educativos, en temas de salud, en temas culturales, no nos metamos en eso. Yo tengo una visión distinta y que creo que es la que ha defendido este gobierno. Dice, no, este problema es importante. En primer lugar, porque todavía hay millones de familias campesinas cuya subsistencia está ligada a las economías campesinas y a lo que produce la tierra. En segundo lugar, porque hay vastas extensiones de tierra en Colombia que siguen siendo subutilizadas o son improductivas. Por ejemplo, vastas extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y no a la producción de alimentos. Y tercero, porque la historia de este país muestra que la tierra está ligada al poder político. Quien controla la tierra controla votos y controla mercados locales y de paso controla recursos naturales.
Y si uno quiere democratizar este país, tiene que discutir el proceso de redistribución de las tierras. Y finalmente, en un mundo donde la geopolítica está cambiando permanentemente, pues hay que volver a discutir el problema de la soberanía alimentaria. Un país que no es capaz de abastecerse a sí mismo, de abastecer los alimentos que su propia población consume, es un país que está expuesto a vulnerabilidades externas. Entonces yo diría que estos 4 argumentos nos sirven para mostrar por qué importa. Sigamos, por favor, en las diapositivas. Ahora, entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Que en mi opinión es un esfuerzo enorme para llevar a cabo la reforma agraria. La reforma agraria tiene 3 partes, ¿no? Y las personas que nos escuchan. Una parte es redistribución de la tierra, es decir, yo voy y compro tierras a privados y las redistribuyo. Una segunda parte es la formalización, que es busco a personas que por años y décadas han ocupado unos predios, pero no tienen títulos de propiedad formales. Entonces los busco y los formalizo, les entrego esos títulos y sus derechos de propiedad. Y tercero, apoyo a las víctimas de la violencia para que luego de que ha habido un fallo jurídico en las instituciones adecuadas, les restituimos las tierras. Entonces, si sumamos, estas cifras las saqué recientemente, están a 16 de junio de este año. Si sumamos esos 3 procesos, nos están dando que hoy la reforma agraria suma 3 millones de hectáreas. Es una cifra importante, significativa, sobre todo cuando uno piensa que este país no tenía una infraestructura política, técnica para resolver este problema. Imagínense todo lo que implica el conocimiento técnico, administrativo, jurídico, para ir a buscar predios, comprarlos, negociarlos, hacer la técnica jurídica, distribuirlos. O sea, eso es bastante complejo. Y este gobierno logró aprender esto y ha avanzado en los 3 frentes. El frente que más ha avanzado es el de formalización, que como ustedes pueden ver aquí, lleva un poco más de 2 millones de hectáreas. En el proceso de compra lleva 350.000 redistribuidas, pero ese fondo de tierras hoy tiene 800.000 tierras, es decir, ya hay 800.000 negociadas, quedan 500.000 por redistribuir. Y quiero advertir algo, todo se ha hecho de manera pacífica. Esto no ha generado un conflicto, digamos, entre élites y clases subalternas, y tampoco ha generado estos fantasmas de que habrá una expropiación masiva de la propiedad privada. Yo creo que esto es un logro como sociedad que no se ha resaltado lo suficiente y que tiene impactos positivos para la vida en sociedad y para los encadenamientos económicos del país. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por supuesto, esto no sale de la nada, esto hay que financiarlo de algún lado, y el correlato de esto es que este gobierno le metió pues, presupuesto a esto. Esto está en cifras constantes. 24.5 billones fue la inversión para el sector agropecuario. El contraste, por ejemplo, con el del gobierno Duque es bastante diciente, es prácticamente la mitad, 13 billones apenas. Y yo creo que aquí es parte de la discusión. Si uno cree, como lo creo yo, que el problema de la reforma agraria es central para el desarrollo económico de Colombia, creo yo que la discusión que nos propone Abelardo de la Espriella de reducir el tamaño del Estado a la mitad y despedir 700.000 trabajadores, prende todas las alarmas, Nora. Porque esto que llevamos es un paso todavía incipiente, vamos en la dirección correcta, pero repito, el acuerdo de paz habló de 10 millones de hectáreas, apenas llevamos 3. Vamos en la dirección correcta, pero todavía falta. Y todo es reversible en política. No hay ninguna garantía de que vamos a seguir por este camino y podemos incluso devolvernos. Y eso la ciudadanía tiene que tenerlo en la mente. Siguiente diapositiva, por favor. Para mostrar que esto no simplemente ha sido distribuir tierra y que la gente está por ahí como ociosa en una hamaca en esa tierra que el gobierno le entregó. Ustedes pueden ver que aquí ha aumentado tanto las hectáreas cultivadas como el número de toneladas de alimentos y productos agropecuarios producidos. Colombia en el 2025 produjo un récord de 41.7 millones de toneladas de productos agropecuarios y cultivó casi 5.9 millones de hectáreas. Es decir que a la par de que ha aumentado la redistribución de tierra, ha habido una mejor utilización en la producción de alimentos. Por supuesto, hay equívocos y hay cosas por corregir, pero vamos en una dirección en ese sentido correcta. Siguiente, por favor, la diapositiva. Un reto que se enfrentó después de la pandemia fue la inflación de alimentos. La inflación de alimentos pasó del 20% después de la pandemia y la inflación de alimentos golpea extremadamente fuerte a los pobres, que son los que destinan una mayor proporción de su ingreso a la compra de comida.
Y la inflación de alimentos tiene una particularidad, ¿no? Y es que es difícil resolverla por los instrumentos tradicionales que tiene el Banco de la República, que es subir la tasa de interés. Si usted sube la tasa de interés, eso no va a hacer que aparezcan más granos de arroz ni más bolsas de leche en los supermercados. Eso hay que resolverlo de otra forma. Y resolverlo de otra forma implica que desde la política fiscal se generen estrategias para resolver los problemas que están creando esa inflación. Por ejemplo, en el caso que vivimos desde la pandemia, los fertilizantes se encarecieron, las materias primas se encarecieron, hubo cuellos de botella en la producción. Es decir, que hubo todo un esfuerzo desde la política fiscal y agropecuaria para resolver ese problema. Repito, tengan esto en cuenta en un contexto donde una candidatura está proponiendo que el Estado colombiano es muy grande y que está sobrando, cuando los retos de cambio climático nos están diciendo otra cosa. Entonces hubo un esfuerzo muy grande para disminuir la inflación de alimentos, se logró bajar hasta un 5% y empezamos a ver que sube por los retos geopolíticos del presente, el estrecho de Hormuz, incrementos en los fertilizantes y precio de la gasolina. Y nuevamente la política fiscal tendrá que tener mucha inteligencia y audacia para resolver esos problemas, porque repito, el Banco de la República subiendo su tasa de interés ni aumenta las bolsas de leche, ni aumenta el número de limones, ni aumenta los granos de arroz. Siguiente, por favor. Y es otra cosa importante, si uno quiere desarrollar el agro, necesita también democratizar la producción y democratizar el crédito. Este gobierno ha logrado unos incrementos sustanciales en el acceso al crédito, sobre todo el crédito de pequeños propietarios, que como dijimos son la mayoría de los propietarios, pero que no tienen, digamos, lo que técnicamente se llama un colateral o una garantía para que les presten los bancos comerciales tradicionales. Entonces, buena parte del crédito agropecuario se ha concentrado en grandes productores. Este gobierno desarrolló lo que creo yo es una idea inteligente de desarrollar o de focalizar las garantías en los pequeños productores y, por tanto, esa cifra récord de 154 billones, casi como 30, 40 billones de pesos han ido a pequeños productores, lo cual me parece acertado en esta estrategia, pero sigue siendo insuficiente. Hay que fortalecer las líneas de crédito para pequeños productores. Esto vuelvo a insistir, va en la dirección correcta, vamos por un camino correcto, pero hay que fortalecerlo. Esa cifra hay que al menos triplicarla si queremos cambiar a Colombia. Decirlo de otra forma, sin un crédito barato va a ser imposible. Un crédito extremadamente barato. Yo he visto cifras, si uno entra a la superintendencia financiera, créditos agropecuarios con tasas de hasta el 50% y hasta el 60%. ¿no? O sea, es difícil encontrar un proyecto que se haga rentable con una tasa de interés tan elevada. Si uno mira la historia de los países que se desarrollaron, recurrieron a un crédito masivo, pero barato para que los empresarios, la gente que quiere emprender pueda tomar riesgos con proyectos productivos y ojalá, en el caso del campo colombiano, adaptándonos al cambio climático y generando proyectos que puedan mitigar esos riesgos. Siguiente, por favor. Entonces, yo quiero finalizar con esto. Cuando hablamos de reforma agraria, no es simplemente una nostalgia del pasado, ¿no? Que esta gente se quedó en el feudalismo y que siguen hablando de la tierra, no. La tierra es un problema central en Colombia. Si Colombia no resuelve este problema, no va a resolver ni problemas de violencia, ni problemas de concentración política, ni problemas de acceso a los mercados de trabajo, ni problemas de soberanía alimentaria, ni problemas de desarrollo económico. Yo creo que eso va a hablar Mario más adelante en el tema de la industrialización. De manera que yo invito a los colombianos a que entiendan que mientras no se resuelva la pregunta de quién accede a la tierra, no vamos a resolver la pregunta de quién accede al futuro en este país. Muchas gracias. Bueno, Cristian, pues nada, muy interesante, digamos, el tema del desarrollo de las tierras y más, porque creo que este gobierno ha tenido como dos líneas. Entonces, una de las primeras líneas es cuando escuchábamos un poco, intentando como englobar las preguntas del ciudadano, del común, y es, ¿cómo así que nosotros estamos dándole entonces las tierras a otras personas que no las pagaron y de un momento a otro entonces ya tienen las escrituras de la tierra? Pero es un poco lo que tú venías diciendo y es que si no se formaliza, si no lo trabajamos. Y yo de hecho agregaría otra parte. Históricamente, buena parte de propiedad de la tierra en Colombia fue adquirida a través de medios violentos e ilegales.
Entonces, si uno quiere abrir esa discusión, pues se puede abrir, ¿no? Y vemos cómo llegamos a esos niveles tan horrorosos de acumulación de tierra, que no fueron puramente métodos de mercado. Pero bueno, estamos en esto y unos acuerdos se pueden hacer con los grandes terratenientes y decir, bueno, el Estado está literalmente comprando esa tierra, no estamos haciendo una transacción económica, eso es capitalismo puro, hacer negocios, no estamos haciendo nada por fuera de las reglas del mercado. Y por otra parte, si hay una gente que lleva muchos años viviendo en una tierra, pero por la falta de institucionalidad en Colombia, en la ruralidad del país, que es otra cosa que la gente no entiende, hay buena parte, el catastro lleva como 30 años sin ser actualizado en muchas zonas de Colombia, y por tanto la ruralidad tiene una institucionalidad muy débil, y llevar el Estado, llevar derechos de propiedad y formalizar territorios donde mucha gente vivía y ha ocupado esos terrenos, pero no tenía unos derechos de propiedad y el Estado no había hecho el esfuerzo. Y por otra parte, pues lo que comenta, un esfuerzo redistributivo a campesinos, a sociedades campesinas, en una cosa que desde la ciudad no hemos pensado mucho. Las ciudades siguen creciendo y expandiéndose, construyendo edificios y apartamentos, y hay que pensar, bueno, hay que tener alguna reserva para producir alimentos. Si esto va a llenar de casas, ¿y con qué vamos a producir comida? ¿Con qué tierra? Entonces, esa visión estratégica también hay que tenerla en cuenta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Y ya para invitar a nuestro último panelista, empezamos hablando sobre el tema de la pobreza extrema. Entonces, si yo me encuentro en pobreza extrema, pero resulta que la tierra en que habito o en la que he venido trabajando, pues no está no está a mi nombre, yo no soy el propietario de eso, entonces posiblemente tampoco puedo desarrollar unas experiencias turísticas que me puedan generar un desarrollo económico. Entonces, esto viene como en una línea, como esas problemáticas o de ese contexto global que se debería de tener, y por eso aquí nos acompaña Mario Valencia, quien es su director de prospectiva del DNP, y que me parece muy interesante la perspectiva que Mario puede tener, porque lo que hemos venido hablando ha sido un poco más desde esa perspectiva académica, de investigación, pero Mario, que ha estado desde el sector un poco más gobierno, que ha ayudado a diseñar la política de reindustrialización, de pronto nos puede como simplificar o encajar un poco más desde esa visión del gobierno, cómo se da esta discusión a veces tan amplia que nosotros la podemos tener. Entonces, Mario, usted que ayudó a diseñar la política de reindustrialización del gobierno, la pregunta que me hago es la siguiente: ¿Colombia todavía puede fabricar cosas o ya nos resignamos simplemente a ser un país que solo exporta materia prima? Bueno, Nora, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues, a todas las personas que nos están viendo, a Luis, a Cristian, a Harold. Nora, la respuesta sencilla es sí, sí podemos producir más. De hecho, lo hacemos, ¿no? Yo creo que Colombia tiene industria, todavía tiene una industria con algún nivel de competitividad y de productividad, con muchos retos, pero todavía tiene una industria a pesar del Estado, porque digamos que el modelo que es justamente lo que estamos cambiando. Yo diría que más que incluso solamente hablar de industrialización o de reindustrialización, nosotros estamos en la lógica de una transformación productiva del país. Tenemos un modelo muy poco productivo, tenemos un modelo de una economía muy atrasada, de unas islas de modernidad. Nosotros vemos unas islas de modernidad, ¿no? En las principales ciudades, en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, pero rodeado de una gran desigualdad, de una gran inequidad, creo que ya lo han expresado acá, de unos altos niveles de pobreza y de desigualdad. Entonces, estamos, digamos, como desaprovechando una parte muy importante del país. Nosotros casi que tenemos la mitad del país apagado, desconectado, desaprovechado de las lógicas económicas que nos obligan y nos han obligado en estos años a pensar en la necesidad de incrementar nuestra capacidad de producir bienes y servicios en el campo y en las ciudades. Nosotros tenemos que mirar el país en un conjunto de capacidades productivas. El campo ha estado relegado, no es una fuente de creación de riqueza, siendo nuestra principal factor de producción.
Y entonces nosotros tenemos que juntar, digamos, lo que para nosotros es una ventaja como país, que es, por una parte, nuestra capacidad humana, nuestra fuerza de trabajo humana y nuestra inteligencia de trabajo humana, y nuestra gran riqueza natural, un aprovechamiento responsable de esa riqueza natural, y energías renovables. Y en eso es, digamos, como lo que hemos venido tratando de articular en algo que yo llamo, digamos, es como una simbiosis, porque es una interacción. La simbiosis es una interacción biológica. Yo lo que quiero destacar con esto es que tiene que haber una interacción entre las empresas y el Estado. Las empresas juegan un rol a través de la inversión, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de su capacidad empresarial, pero el Estado también juega un rol. Y entonces no se nos puede olvidar eso, porque ahora lo voy a comentar muy rápidamente, porque hay unos experimentos macabros en Argentina, en El Salvador, en Ecuador, que están llevando la economía, pues las economías de esos países a un desastre. No solamente el desastre económico, sino un desastre social, porque se olvidaron del rol del Estado, que es lo que nosotros hemos venido tratando de recuperar en los últimos años en materia, por ejemplo, de infraestructura física. Reactivamos el sistema férreo nacional. Estamos en ese proceso de recuperar el sistema férreo nacional. En infraestructura digital tenemos ya hoy alrededor de 25.000 kilómetros de fibra óptica, 6.000 kilómetros de fibra óptica en este gobierno, 1,7 millones más de hogares conectados a Internet. Tenemos además unos avances en materia energética, tenemos muchos retos todavía, por supuesto, porque es que esto no es, nada es finalizado, ¿sí? No es como una cosa como que listo, entonces ya hicimos estas cosas y entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Nos toca seguir avanzando en temas energéticos, pero pasamos de 2% de energías renovables, eólica y solar, a 13,8% del total de la energía del país. Entonces, ahí hay una ventaja competitiva que nosotros tenemos que aprovechar, que estamos en ese camino y que ha traído resultados positivos. Es decir, este sí es un gobierno que ha trabajado por las empresas. Yo entiendo que pueda haber unos miedos, unos temores de parte de un conjunto de la población muy pequeña, pero no es el miedo que deben tener ni los trabajadores, ni las microempresas, ni las MIPYMES, ni siquiera las grandes empresas, porque es que en estos 4 años esa transformación productiva ha trabajado con estas empresas en 53 medidas de defensa comercial, en el primer certificado de reembolso tributario, o sea, devolverle impuestos a las empresas que exporten bienes industriales y servicios basados en conocimiento. Eso no había existido nunca en Colombia y hoy existe. En 3 embarcaciones de gran tamaño que se produjeron en este gobierno, que tiene todo un encadenamiento productivo de la industria de astilleros del país, en una nueva línea de producción de vehículos que no existía hace 10 años, una nueva línea de producción de vehículos, en salvar la industria siderúrgica, la industria metalmecánica, la industria de medicamentos, de materiales de construcción. Y falta mucho, por ejemplo, por supuesto que falta mucho, pero el miedo es más porque hay un conjunto muy pequeño de la población que llevan décadas capturando al Estado en negocios particulares, no en las empresas, sino en una intermediación entre el Estado que capturaron para capturar rentas y unos negocios particulares en actividades de muy poca capacidad de generación de valor. Por eso el país no avanzaba. Por eso los resultados que nos han dado en reducción de pobreza, en empleo, en crecimiento del número de empresas, en exportaciones, en seguir atrayendo inversión, ¿sí? O sea, eso es lo que se ha venido avanzando y construyendo, y que falta, por supuesto, como le decía, falta mucho, pero que si retrocedemos, termino con esto, si retrocedemos, Nora, y a todas las personas que nos están viendo, yo creo que para el país va a ser muy doloroso perder unos avances que se están consolidando desde algunas actividades económicas en el turismo, en el campo, en la entrega de tierras, en el desarrollo rural, en la industria, que todavía están en un proceso de crecimiento que necesita consolidarse para que la estructura de nuestra economía se pueda modificar. En Argentina, con estos experimentos, ¿qué es lo que propone Abelardo? Abelardo lo que propone es hacer lo mismo que Argentina, que es recortar el Estado,
y en Argentina hay 24.000 empresas que cerraron en 2 años. En Colombia hemos creado 70.000 nuevas empresas netas durante el gobierno de Petro y en Argentina cerradas 24.000 en 2 años, con alrededor de 200.000 personas arrojadas a la calle. Y eso ha profundizado la crisis social y económica en Argentina. Ecuador es hoy considerado el país más inseguro de América Latina. Y El Salvador tiene a un presidente que ha incrementado en 80% su fortuna, la individual, la de él, mientras El Salvador es hoy el segundo país más pobre de toda América Latina. Entonces, no podemos, digamos, jugar con estos logros que se han venido obteniendo, en donde toca seguir fortaleciendo ese diseño institucional que permita a las empresas del país, a las empresas productoras. Por eso el programa de Iván Cepeda se llama Revolución Productiva, porque venimos de un proceso de transformación productiva que necesita una profundización, así como una revolución industrial. Nosotros estamos en la lógica de la revolución productiva del país, que es hacer que Colombia produzca más bienes, produzca más servicios en el campo y en la ciudad para que tenga más capacidad de absorber mano de obra y generar más ingresos para la población. En eso es en lo que está avanzando el país. Eso es lo que promete Iván Cepeda continuar y profundizar, y eso es lo que nos toca defender desde el punto de vista de la democracia para que la economía colombiana sea una economía al servicio de todas y de todos y que genere riqueza para todas y todos en el país. Pues Mario, creo que qué mejor manera de cerrar este espacio, y es que pues lo que normalmente uno escucha como en la atmósfera de pues, alrededor y del país es un poco esta ideología de El Salvador hoy es uno de los países más seguros del mundo, entonces necesitamos tener la misma visión y la misma línea de desarrollo de país que ha tenido El Salvador. Miren lo que está pasando en Argentina. Económicamente su desarrollo ha crecido. Entonces quisiera que nos dijeras a dónde nosotros podemos como ciudadanos consultar esto que nos decías hoy. El Salvador es el segundo país más pobre en América Latina. 24.000 empresas se han cerrado en tan solo 2 años en Argentina, y que esos sean realmente datos que nos sirvan como argumentos para decir, es que venga, es que el modelo del Salvador y el modelo de Argentina no le funcionan a un país como Colombia. Y quizás el modelo del Salvador ha funcionado desde un tema de seguridad, pero un país no es solo seguridad. Un país no crece, no se desarrolla, no es ni más igualitario ni más equitativo hablando solo de seguridad. Mire, Nora, creo que era Luis, ya no me acuerdo si era Luis o Harold quienes hablaban del sistema estadístico, pero de las primeras cosas que hacen estos mandatarios, que todos tienen esa misma característica, Milei, Noboa y Bukele, es como de manual, ¿no? Es como si fuera una cartilla escrita que replican exactamente todo lo que están haciendo estos 3 países. Y lo primero que hacen es desmantelar el sistema de estadísticas del país. Nosotros tenemos un sistema estadístico muy fuerte, tenemos una autoridad estadística que hace parte del sistema estadístico mundial de Naciones Unidas, que hace parte de las metodologías de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de organismos multilaterales. O sea, no es que digamos acá el DANE publica las cifras como quiere y hace la recolección de información como quiere, sino que sigue una metodología muy rigurosa a nivel internacional. Y estos países lo primero que hacen, incluso lo está haciendo Estados Unidos, es desmantelar el sistema de estadística para que no se encuentre fácilmente esta información. Yo creo que de ahí viene también un poco el interés de Abelardo de retirarnos del sistema de Naciones Unidas, porque lo que nos ha permitido tener información más precisa de lo que está ocurriendo en nuestros países son organizaciones como la CEPAL, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como Naciones Unidas, que mantienen todavía unos reportes de lo que está ocurriendo en esos países y nos permiten hoy con certeza decir que El Salvador es el segundo país más pobre de Centroamérica después de Honduras, que solamente 1% de la población en Ecuador, en El Salvador,
tiene una pensión por encima del nivel de pobreza, el 1% de su población. O sea, imagínense los avances que nosotros hemos tenido en materia social, en materia pensional, en materia laboral en Colombia, para que un experimento de estos fanáticos libertarios eche atrás esos avances de la gente. Es que son avances para la población. Son avances que han sacado de la pobreza a 3.8 millones de personas en Colombia en 4 años. Es el mayor avance social que ha tenido Colombia en su historia. Y eso es lo que está en juego, y por eso nosotros no podemos permitir desde el punto de vista democrático que se afecten esos logros y esos avances que ha tenido el país. Perfecto. Bueno, yo creo que con ese espacio nos queda claro que los números no mienten. Colombia sí está cambiando los números, la economía nos los dice, pero tenemos unos grandes detractores que entienden muy bien sobre el marketing político, que es un poco también mi profesión, y es también cómo utilizamos las emociones, cómo utilizamos las necesidades de las personas para poder permear. Quiero hacerles una pregunta muy rápido, y es, independientemente de quién gane mañana, esperemos que gane el candidato que realmente comprende la importancia de seguir apostándole a la disminución de la pobreza multidimensional, que sigue apostándole a que los territorios tengan un mayor desarrollo y mayor inversión para que los turistas lleguen, pero también la importancia de que la tierra tenga un nombre, tenga un responsable para que los bancos puedan seguir prestándoles, y si les prestan, pues hay más inversión y más desarrollo. Y sobre todo que al final el gobierno que entienda que no se pueden perder los avances que se están consolidando. Así que la pregunta rápida que quiero hacerles es, si mañana tuvieran que escoger una sola prioridad económica para el próximo presidente, ¿cuál sería? Generación de empleo, controlar la inflación, atraer inversión o fortalecer los emprendimientos. Empiezo contigo, Luis Fer. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de que para mí lo más importante es, y a pesar de que puede sonar algo romántico, es una realidad. Es una realidad que hoy hay cientos de personas, tal vez miles de personas en Colombia que se van a acostar sin haber probado un bocado, ¿cierto? Entonces para mí realmente, y es un tema de mis emociones, es el tema de la pobreza monetaria. La pobreza es hambre, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es la primera necesidad y la prioridad de un país. Dentro de las opciones que tú enmarcaste, diría que el empleo, ya que digamos el empleo digamos es el canal para la generación de ingresos de los ciudadanos de un país. Listo. Vamos con Harold. Harold, ¿cuál sería si tuvieras que escoger para una sola prioridad? Generación de empleo, controlar la inflación, atraer inversión o fortalecer los emprendimientos. Mira, sé que debería contestar como dentro del sector turístico, pero no, voy a contestar más como economista. Yo creo que el tema de la reforma agraria, o sea, de la producción de la tierra, y yo sé que no me están dando las opciones, pero el tema de soberanía alimentaria, estimular, Soberanía alimentaria. creo que es algo muy importante para el país. Todos los grandes, las grandes economías comenzaron creciendo también pensando desde ahí. El hambre se soluciona también pensándose de cómo podemos producir más y mejor la tierra, protegiendo obviamente nuestros recursos, porque creo que es indiscutible la necesidad del tema, de los temas ambientales, pero creo que si resolvemos varios temas que tenemos con respecto a la posesión de la tierra y a la producción de la tierra, podemos comenzar a resolver temas de generación de empleo, de generación de mitigación de la pobreza, del hambre, que creo que es un reto importante que debería tener el próximo presidente. Perfecto. Entonces, el tema de la generación de empleo y también el tema de la tierra. Cristian. Bueno, yo para complementar un poco lo que me han dicho ya los colegas, yo diría que se lo voy a voltear un poco, y es, yo qué no haría de lo que tú has dicho, y es lo que yo no haría, y creo que el país no debe volver a esa idea,
y es una idea entre algunos economistas según la cual para controlar la inflación, que obviamente es un problema, no voy a negar que afecta a millones de compatriotas, a todos nos afecta, hay que mandar al desempleo a miles y miles de otros compatriotas. Esa es una visión muy tradicional de la inflación. Entonces, si usted tiene una inflación alta, es porque la economía está recalentada, nos dicen está produciendo mucho, y entonces hay que enfriarla. Y entonces suben la tasa de interés para disminuir la demanda de crédito, haya menos crédito de consumo, menos crédito de inversión, disminuye el nivel de actividad económica y hay más gente en el desempleo. Y como hay más gente en el desempleo, los salarios bajan y al bajar los salarios, nos dicen ellos en su narrativa, en algún momento los precios van a bajar. Yo creo que esa narrativa es extremadamente peligrosa, sobre todo cuando lo que se avecina es un fenómeno del super niño. Van a venir unos meses muy calientes donde la inflación va a ser de oferta, una inflación ligada, insisto, a las sequías, a que va a haber terrenos agrícolas que se van a quemar, no va a haber escasez de lluvia, etcétera. Ríos Pero que están venga, secando. Cristian, que usted se me está expandiendo y era muy Perdón. rápido. ¿Cuál de esas cuatro elegía? No, yo digo que vamos a tener una inflación de alimentos, pero hay que enfrentarla sin mandar a la gente al desempleo. Perfecto. Bueno, entonces, gracias, Cristian, gracias a las personas que se conectaron. Pues ya estamos a pocas horas de un día histórico para nuestro país y esperamos de verdad que este espacio al menos les permita tener muchas más respuestas que preguntas, que pueda resolver inquietudes frente a cómo sería el desarrollo económico del país, tanto para el sector empresarial como para el sector de las MIPYMES, de los emprendedores que sueñan con crear empresa en este país, pero también empresas que se desarrollen de la mano del Estado. Muchísimas gracias a Cristian, a Luis, a Mario y a Harold por ilustrarnos y desde sus aportes pues seguir sumando, por supuesto, a la construcción del país. Cumplimos 60 segundos y esto fue intentar comprender cómo es que va a funcionar la economía de las elecciones de este país en 60 segundos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Chao. Chao, muchas gracias.